Hubo un tiempo en el que el Homo sapiens no estaba solo. Hace unos 50.000 años nuestro planeta era compartido por varias especies humanas. Los neandertales ocupaban extensas regiones de Europa y Asia Occidental. Los denisovanos vivían en distintos territorios de Asia. Mientras tanto, grupos de Homo sapiens avanzaban desde África hacia nuevas tierras. Durante milenios sus caminos se cruzaron, se encontraron alrededor de los mismos ríos, cazaron en idénticos paisajes y recorrieron similares rutas migratorias. Hoy sabemos que esos contactos fueron reales. La genética ha revelado que millones de personas conservan ADN heredado de neandertales y denisovanos hoy. Sin embargo, esa evidencia solo abre la puerta a otra pregunta. ¿Cómo reaccionaban cuando los distintos grupos se encontraban? ¿Podían entenderse mediante el lenguaje? ¿Intercambiaban conocimientos? ¿Formaban alianzas o competían por los territorios y recursos? Mi nombre es Andrei Viarens y en este documental te invito a explorar cuánto sabemos sobre la convivencia entre Homo sapiens, neandertales y denisovanos. Veremos dónde coincidieron, cómo pudieron comunicarse, qué nos revela la genética sobre sus relaciones y hasta qué punto aquellos encuentros cambiaron el destino de nuestra especie. ¿Listo para la aventura? No olvides suscribirte, dejarme un me gusta y activar la campanita para no perderte mi contenido. Ya comenzamos. Hace unos 50.000 años, Eurasia era un continente en constante transformación. El clima podía cambiar de forma significativa en apenas unas generaciones. Los bosques avanzaban y retrocedían. Las estepas se extendían durante los periodos más fríos, mientras los grandes herbívoros modificaban sus rutas de desplazamiento y las poblaciones humanas hacían lo mismo. La supervivencia dependía de seguir a las presas, encontrar agua y localizar refugios adecuados. Aunque Eurasia era inmensa, los lugares favorables para la vida eran mucho más limitados. Los valles fluviales, ciertos pasos montañosos, algunas regiones costeras y los refugios climáticos concentraban los recursos esenciales. Cuando las condiciones ambientales empeoraban, distintas poblaciones humanas podían terminar convergiendo en esos mismos espacios. Cada episodio de enfriamiento, sequía regional y transformación de los ecosistemas aumentaba las posibilidades de convergencia. Los estudiosos solían imaginar a sapiens, neandertales y denisovanos como poblaciones separadas. Sin embargo, las investigaciones de las últimas décadas han dibujado un panorama mucho más dinámico según el cual esos desplazamientos respondían a presiones ambientales similares, seguían rutas parecidas y empleaban iguales refugios. Por tanto, esto favoreció encuentros repetidos en el transcurso de miles de años. Uno de los escenarios más importantes en este sentido fue el Levante Mediterráneo. Esta franja situada entre África y Eurasia funcionó durante cientos de miles de años como un paso natural entre continentes. Yacimientos como Skulcafsej, Amut y Kevara dan fe de una larga historia de ocupaciones humanas. Las cronologías revelan que distintas poblaciones utilizaron la región en momentos diferentes. Muchos investigadores consideran que este corredor actuó como una puerta de entrada y salida para sucesivas migraciones de personas. Más al norte, el pasaje formado por Anatolia y los Balcanes constituye otro de los escenarios más probables para los encuentros entre distintos tipos de poblaciones humanas. Los Homo sapiens, que avanzaban desde el Próximo Oriente hacia Europa, debieron atravesar estas áreas. Sitios arqueológicos como Bashokiro en Bulgaria han proporcionado restos de Homo sapiens datados de hace 45.000 años, fecha en la que diversas regiones europeas seguían ocupadas por neandertales. Las investigaciones dirigidas por especialistas como Jean-Jacques Hublin y Sara Talamo sugieren que ambos grupos compartieron el continente durante varios milenios, lo que convierte a esta amplia zona de transición entre Asia y Europa en uno de los lugares más plausibles para contactos repetidos entre clases diferentes de individuos. Otro escenario relevante se ubica en Asia Central. Grandes corredores ecológicos enlazaban las estepas occidentales con las regiones orientales del continente. A través de ellos circulaban animales, recursos y personas. Los estudios paleoclimáticos indican que ciertos territorios actuaron como refugios durante las fases más duras de las oscilaciones climáticas.
En las montañas de Altai, para más señas en la cueva de Denisova, un equipo de investigadores, entre los que se encontraba Svante Paavo, determinó a partir de las excavaciones y de posteriores análisis genéticos que por aquel refugio pasaron denisovanos, neandertales y Homo sapiens en distintos momentos. Pocos lugares ofrecen una evidencia tan clara de ocupaciones sucesivas por parte de diferentes poblaciones humanas. Además, el hallazgo de Denisova 11, una joven con madre neandertal y padre denisovano, confirmó que al menos algunas de estas poblaciones llegaron a encontrarse de forma directa. En años más recientes, nuevos descubrimientos han ampliado este mapa. En la cueva de Baishiya Kars, situada en la meseta tibetana a más de 3.000 metros de altura, un estudio dirigido por la arqueóloga y paleoantropóloga china Dongyu Chang identificó una mandíbula atribuida a los denisovanos con una antigüedad superior a los 160.000 años. Por otra parte, análisis genéticos realizados en sedimentos de varias grutas del Tíbet detectaron la presencia de estas poblaciones incluso en ausencia de fósiles identificables. China también está proporcionando nuevas pistas. Restos hallados en yacimientos como Hushanyao en el norte del país y otros fósiles cuya clasificación sigue siendo objeto de debate, presentan combinaciones anatómicas difíciles de encasillar en las categorías tradicionales. Algunos expertos consideran que ciertos hallazgos podrían estar relacionados con poblaciones denisovanas o con grupos muy emparentados con ellas. Aunque muchas cuestiones siguen abiertas, sí podemos afirmar que los denisovanos ocuparon regiones bastante alejadas entre sí y es probable que hayan compartido amplias zonas de Asia con otras poblaciones humanas durante decenas de miles de años. Europa Occidental, por su lado, aporta algunas de las pruebas más interesantes para reconstruir estos posibles cruces. En la cueva de Mandrin, en el valle del Ródano francés, un equipo dirigido por Ludovic Slimak identificó una ocupación de Homo sapiens datada hace unos 54.000 años. Los niveles arqueológicos muestran alternancias entre grupos de sapiens y neandertales a lo largo del tiempo, lo cual sugiere que distintas poblaciones utilizaron la misma área durante periodos relativamente próximos. Más al oeste, en la península ibérica, lugares como la cueva de El Castillo en Cantabria o la cueva de Gorham en Gibraltar ayudan a reconstruir los últimos capítulos de la historia neandertal. Este último punto albergó algunas de las poblaciones neandertales más tardías conocidas de Europa, hace entre 40.000 y 32.000 años, según distintas investigaciones y revisiones cronológicas. En 2023, un equipo dirigido por el genetista Benjamin Bernot recuperó ADN humano antiguo de sedimentos procedentes de la cueva de Denisova y otros yacimientos euroasiáticos. Este tipo de análisis permite detectar la presencia de distintas poblaciones humanas, incluso cuando los fósiles son escasos o están ausentes. Gracias a estas técnicas, los investigadores pueden reconstruir con una precisión cada vez mayor qué grupos ocuparon determinados refugios y cuándo lo hicieron. Eurasia estuvo llena de zonas de contacto, algunas existieron durante miles de años, en tanto otras surgieron y desaparecieron al ritmo de los cambios climáticos. Hoy sabemos que compartieron territorios y que utilizaron algunos de los mismos refugios. Sin embargo, identificar los lugares donde coincidieron constituye apenas una parte inicial de las preguntas. Otra cuestión que genera interrogantes resulta comprender lo que sucedía cuando los encuentros a los que nos hemos venido refiriendo ocurrían. ¿Cómo lograban comunicarse individuos pertenecientes a poblaciones humanas dispares entre ellas? De eso te hablaré en el siguiente bloque. Y si eres amante de la historia antigua, sus civilizaciones perdidas, mitos y misterios, te invito a leer mi libro Andreíadas. Se trata de una obra de fantasía épica en 3 tomos, inspirada en los grandes momentos de la antigüedad y sus leyendas que resultan un misterio hasta el día de hoy. Tienes el enlace en la descripción del video y no olvides dejarme una reseña. Sabemos que Homo sapiens, neandertales y denisovanos compartieron territorios durante miles de años. La gran incógnita consiste en averiguar cómo se comunicaban cuando aquellos encuentros llegaban a producirse. Resolver esa pregunta representa uno de los mayores desafíos de toda la paleoantropología. Ningún fósil conserva palabras y ninguna excavación puede recuperar una conversación.
Por ese motivo, los investigadores deben reconstruir esta parte de la historia a partir de indicios indirectos relacionados con la anatomía, la genética, la arqueología y el comportamiento. Durante buena parte del siglo XX, muchos académicos imaginaron a los neandertales como seres humanos limitados desde el punto de vista comunicativo. Aquella imagen comenzó a resquebrajarse a medida que aparecían nuevos descubrimientos. Uno de los más importantes fue el estudio del hueso hioides, hallado en la cueva israelí de Quevara. Este participa en los movimientos de la lengua y la laringe durante el habla. Los análisis anatómicos mostraron una notable similitud con el de los humanos actuales. Años más tarde, modelos biomecánicos y estudios de microestructura interna reforzaron la idea de que los neandertales poseían una capacidad vocal mucho más sofisticada de lo que se había supuesto. Por su parte, la genética sumó elementos de considerable interés. En 2007, un equipo dirigido por el genetista evolutivo Johannes Krause identificó en neandertales la misma variante del gen FOXP2 que poseen los humanos modernos. Este interviene en diversos procesos relacionados con la producción y el aprendizaje del lenguaje. Con el tiempo, los investigadores comprendieron que el FOXP2 no constituye un gen del lenguaje en sentido estricto, pues este depende de cientos o miles de genes y de complejas redes neuronales. Sin embargo, aquel descubrimiento eliminó uno de los argumentos más utilizados para separar las capacidades comunicativas de ambas especies. Las investigaciones han continuado avanzando. En 2021, un estudio dirigido por la paleoantropóloga Mercedes Conde Valverde examinó la anatomía auditiva de los neandertales mediante reconstrucciones tridimensionales. Los resultados indicaron que percibían muy bien las frecuencias utilizadas en el habla humana y que poseían una amplitud auditiva comparable a la nuestra. Los autores concluyeron que la comunicación vocal desempeñaba un papel relevante en las sociedades neandertales. Tal conclusión refuerza un creciente conjunto de evidencias arqueológicas. El comportamiento de los neandertales plantea preguntas difíciles de responder sin recurrir a algún tipo de lenguaje hasta cierto punto complejo. La fabricación de herramientas mediante la técnica Lavoisier, basada en preparar previamente un bloque de piedras para obtener lascas con la forma deseada, requería una secuencia precisa de pasos que debía transmitirse de generación en generación. Los estudios sobre restos de Shanidar, la Capel Eu Hassan y otros yacimientos muestran además casos de individuos que sobrevivieron durante años a lesiones graves gracias al cuidado de su comunidad. Mantener redes de cooperación de este tipo exige intercambiar información de manera eficiente. Asimismo, han aparecido indicios cada vez más sólidos de comportamiento simbólico. En varias cuevas de la península ibérica se han encontrado pigmentos y marcas cuya cronología antecede a la llegada de Homo sapiens a la región. Investigaciones lideradas por el arqueólogo Dirk Hoffman, publicadas en 2018, atribuyeron algunas de estas manifestaciones a grupos neandertales. El debate continúa abierto en ciertos aspectos, aunque la discusión actual ya gira en torno a la interpretación de las evidencias más que sobre la capacidad simbólica en sí misma. Además, se han documentado adornos elaborados con garras de águila, plumas de aves y otros elementos que sugieren formas de comunicación visual y social bastante elaboradas. Los denisovanos siguen siendo mucho más difíciles de estudiar. Apenas disponemos de unos pocos restos fósiles atribuidos con seguridad a esta población. Sin embargo, la genética está permitiendo reconstruir parte de su historia. Los análisis publicados en fechas cercanas indican que los denisovanos formaban poblaciones diversas distribuidas por vastas regiones de Asia. Algunos grupos estaban adaptados a grandes altitudes, como demuestra el famoso gen EPAS1, heredado por las poblaciones tibetanas actuales. Otros residieron en entornos tropicales del sudeste asiático. Gestionar territorios tan diferentes durante cientos de miles de años también implica capacidades avanzadas de aprendizaje y transmisión cultural. El paleoantropólogo Svante Paavo ha señalado que los descubrimientos genéticos están obligando a reconsiderar muchas ideas tradicionales sobre nuestros parientes extinguidos. Este especialista señaló que
cada nuevo genoma antiguo nos muestra que la historia humana fue mucho más compleja de lo que imaginamos. Y esto también incide en el lenguaje. A propósito, si quieres saber más sobre los orígenes del lenguaje humano, te invito a ver este otro video en mi canal. De seguro te va a interesar. Hoy pocos especialistas defienden la imagen de neandertales o denisovanos incapaces de mantener formas sofisticadas de comunicación. Ahora las incertidumbres se concentran en otro aspecto. Ignoramos cómo sonaban sus lenguas, su vocabulario, su gramática. Sin embargo, cada vez resulta más difícil imaginar encuentros prolongados entre distintas especies humanas sin algún mecanismo eficaz para intercambiar información. Ahora, si podían comunicarse, compartían conocimientos e incluso llegaron a formar familias mixtas, ¿qué tipo de relaciones surgieron entre ellos? ¿Fueron vecinos ocasionales, socios estratégicos o rivales que competían por los mismos recursos? Describir la relación entre Homo sapiens, neandertales y denisovanos se limitó en determinado momento a entender si eran aliados o enemigos. Sin embargo, la evidencia disponible apunta a una realidad con numerosos matices. Aquellos conglomerados de individuos ocuparon regiones inmensas durante decenas de miles de años. Por ende, pretender que todas sus interacciones respondieron a un único patrón equivale a resumir la historia humana moderna a una sola palabra. Los modelos desarrollados durante los últimos años muestran que la densidad de población en el Paleolítico era muy baja. Un estudio dirigido por la arqueóloga Isabel Schmidt y sus colaboradores estimó que grandes regiones de Europa podían albergar apenas unos pocos miles de habitantes repartidos en enormes extensiones de territorio. En tal contexto, dos grupos humanos podían vivir relativamente cerca durante generaciones sin encontrarse jamás. Esta realidad modifica nuestra percepción porque cuando imaginamos Eurasia solemos pensar en poblaciones distribuidas de manera continua y los investigadores, en cambio, se refieren cada vez más a un mosaico integrado por pequeñas comunidades dispersas, separadas por inmensos espacios vacíos. De esta situación se deduce que algunos encuentros pudieron ser acontecimientos excepcionales en la vida de una persona. Un hombre podía pasar décadas sin ver a miembros de otra población humana y de repente, durante una migración estacional o una expedición de caza, aparecían extraños procedentes de otra región. Aquella experiencia debió resultar tan extraordinaria para ellos como lo sería para nosotros toparnos con una comunidad humana desconocida por completo. Por otra parte, la competencia por los recursos tampoco debió manifestarse de forma constante. En el transcurso de ciertos periodos climáticos, Eurasia ofrecía abundantes zonas de caza y numerosos territorios disponibles. La otra cara de la moneda se manifestaba a partir de los llamados eventos Dansgaard-Oeschger. Estos provocaban fluctuaciones climáticas abruptas que alteraban ecosistemas enteros en escalas temporales hasta cierto punto cortas. Cuando los recursos se concentraban en áreas más reducidas, distintas poblaciones humanas podían terminar utilizando iguales corredores naturales, refugios y demarcaciones para la cacería. La presión ecológica aumentaba y con ello la posibilidad de conflicto. Las investigaciones demográficas están sumando perspectivas al análisis. Durante décadas se buscó una explicación grandilocuente para comprender la desaparición de los neandertales, pero hoy muchos especialistas aseguran que procesos en apariencia modestos pudieron generar consecuencias significativas a largo plazo. Estudios realizados por Anna Goldfield, Steven Churchill y otros investigadores dan cuenta de que diferencias muy pequeñas en fertilidad, mortalidad infantil o dimensiones de las redes sociales pueden producir cambios acumulativos extraordinarios cuando se proyectan durante miles de años. En algunos modelos, una ventaja demográfica mínima termina transformando muchísimo la composición de una región sin necesidad de migraciones masivas ni enfrentamientos constantes. La arqueología también aporta ejemplos que inducen a la prudencia. Existen periodos durante los cuales distintas poblaciones humanas ocuparon regiones cercanas por miles de años. En la península ibérica, por ejemplo, algunas evidencias sugieren que neandertales y Homo sapiens coexistieron durante intervalos prolongados antes de la desaparición definitiva de los primeros. Si bien las cronologías exactas aún son objeto de debate, el escenario que sale a la luz dista mucho de una sustitución instantánea. Observamos pues procesos que se desarrollaron a lo largo de múltiples generaciones humanas.
Jean-Jacques Hoblin ha señalado en varias ocasiones que la desaparición de una población no implica necesariamente episodios continuos de violencia o confrontación directa. Los cambios demográficos, las fluctuaciones climáticas, las diferencias en cuanto a movilidad y la estructura de las redes sociales pueden producir transformaciones profundas con el paso del tiempo. Esta interpretación se aviene mejor con la creciente complejidad del registro arqueológico. Mientras se incrementan nuestros conocimientos sobre aquellas poblaciones, resulta más difícil reducir su historia a una simple lucha entre vencedores y vencidos. Algunos encuentros pudieron ser amistosos, otros quizás estuvieron marcados por la desconfianza. Hubo regiones donde distintas comunidades coexistieron durante largos periodos, aunque también existieron momentos de competencia por recursos escasos. La realidad varía de acuerdo con el lugar, el clima y la época que examinamos. Pero si la historia de sapiens, neandertales y denisovanos no puede explicarse mediante una causa única, ¿qué combinación de factores condujo a que solo una de ellas perdurara hasta nuestros días? Si estás disfrutando de este documental y deseas profundizar más, te invito a suscribirte a mi Patreon. Se trata de un espacio en el que tendrás acceso a materiales exclusivos que solo comparto por allí. Al acogerte a uno de los niveles de pago, estarás contribuyendo significativamente al sostén de este proyecto. Quiero aprovechar para dar las gracias a mis actuales mecenas y a los miembros de pago del canal. Desde aquí les mando un fuerte abrazo. Si deseas unirte a esta hermosa comunidad, te dejo un enlace en la caja de descripción de este video. Tras analizar dónde coincidieron, cómo pudieron comunicarse y qué tipos de relaciones llegaron a establecer, resta diseccionar una cuestión fundamental: ¿cómo se producía la convivencia entre estas poblaciones humanas en la práctica cotidiana? Varias investigaciones han comenzado a ofrecer respuestas que habrían parecido improbables o incluso absurdas hace apenas una década. Uno de los descubrimientos más destacados procede de la paleogenética, una disciplina gracias a la cual los científicos pueden reconstruir árboles familiares íntegros en lugar de analizar sujetos aislados. En 2022, un equipo internacional publicó un sobresaliente estudio basado en restos procedentes de 2 cuevas de los montes Altai. Por primera vez fue posible recuperar parte de la estructura social de una comunidad neandertal. Los resultados expusieron un grupo formado por individuos con estrecho parentesco. Entre ellos aparecieron vínculos directos entre padres, hijos y otros familiares cercanos. Sin embargo, el hallazgo más llamativo surgió al analizar los linajes maternos. Los investigadores observaron una diversidad genética femenina superior a la masculina. Esto sugiere que las mujeres cambiaban de comunidad con más frecuencia que los hombres. En otras palabras, los neandertales no vivían en pequeños conjuntos aislados del todo. Existían contactos regulares entre comunidades diferentes que permitían el intercambio de individuos y evitaban el exceso de consanguinidad. Este descubrimiento transformó la forma en que muchos especialistas imaginan la vida social neandertal. Antes predominó la imagen de grupos reducidos y desconectados entre sí. Por su parte, la evidencia genética refleja redes sociales más amplias. Estas conexiones de seguro facilitaban alianzas e intercambios de información, así como acceso a nuevos territorios. De este modo, aumentaban las oportunidades de contacto con otras poblaciones humanas que ocupaban regiones cercanas. Los estudios sobre movilidad proveen información complementaria. Diversos análisis isotópicos realizados sobre dientes fósiles permiten rastrear de modo parcial los desplazamientos realizados durante la infancia. En algunos casos se observan cambios geográficos significativos en el transcurso de la vida de un mismo individuo. Esto indica que ciertas masas humanas recorrían distancias mucho mayores de lo que se intuía. La genética también está señalando diferencias interesantes entre las estructuras sociales de distintas poblaciones humanas. Hay tesis que sugieren que las comunidades de Homo sapiens mantenían redes de contacto extensas. Objetos fabricados con materias primas procedentes, por ejemplo, de puntos ubicados a cientos de kilómetros, aparecen distribuidos por vastas regiones de África y Eurasia. Las conchas marinas, utilizadas como adornos, determinados pigmentos, minerales y algunos tipos de piedra muestran patrones de circulación sorprendentes para sociedades de cazadores-recolectores. Varios investigadores, entre ellos Robin Dunbar
y Clive Gamble han propuesto que la capacidad para mantener relaciones sociales amplias pudo desempeñar un rol sustancial en la historia del Homo sapiens. No se trata simplemente del número de individuos presentes en una comunidad. La cuestión fundamental es el alcance de las conexiones entre comunidades distintas. Cuanto más extensa es una red social, mayor resulta la circulación de información, recursos y apoyo mutuo durante periodos difíciles. Las publicaciones especializadas de estos últimos años también están obligando a reconsiderar la imagen tradicional de los denisovanos. Aunque seguimos disponiendo de pocos restos fósiles, la genética alude a una historia complejísima. Diferentes poblaciones denisovanas intercambiaron genes con grupos humanos separados por miles de kilómetros. Algunos estudios recientes sugieren la existencia de varias ramas denisovanas adaptadas a entornos muy distintos. Esto implica contactos prolongados con numerosas poblaciones humanas en territorios asiáticos durante cientos de miles de años. El aprendizaje es otro aspecto a considerar. Las herramientas de piedra constituyen una especie de registro educativo fosilizado. Cada técnica requiere años de práctica y observación. Los arqueólogos son capaces de identificar tradiciones tecnológicas transmitidas durante generaciones enteras. Algunas permanecieron estables durante decenas de miles de años y otras, en cambio, pudieron cambiar muy rápido cuando aparecieron nuevas soluciones. Esto nos permite observar cómo circulaba el conocimiento dentro de las comunidades humanas. Las investigaciones realizadas por Marie Soresi y otros especialistas muestran además que algunos grupos neandertales gestionaban recursos de forma planificada y desarrollaban estrategias complejas de aprovisionamiento. Determinadas materias primas eran transportadas a lo largo de decenas de kilómetros antes de utilizarse. Un comportamiento así exige planificación y memoria colectiva, así como transmisión eficiente de información. La vida cotidiana de aquellas poblaciones resultaba mucho más sofisticada de lo que habían previsto los investigadores del siglo pasado. Con estos elementos reunidos es posible ratificar que la relación entre sapiens, neandertales y denisovanos no consistía en encuentros aislados entre pequeños grupos perdidos en la inmensidad del continente. Lo que se vislumbra es un mundo formado por comunidades conectadas mediante relaciones familiares, intercambios de individuos, movimientos estacionales, transmisión de conocimientos y redes sociales cuya complejidad apenas comenzamos a comprender. ¿Y tú? ¿Cómo te imaginas la convivencia entre estas distintas humanidades? ¿Cómo crees que viviríamos hoy si no se hubieran extinguido? Quisiera leer tu opinión en los comentarios. Espero que hayas disfrutado de este video, no olvides suscribirte, dejarme un me gusta y activar la campanita. Ahora solo me resta invitarte a seguir en mi canal con este otro video que te propongo. Hasta la próxima.